allí se está grabando ya la sesión. Espero que hayan podido descansar un poquito la semana pasada. ¿Sí? Básicamente a nosotros en el curso ya nos queda muy poquito. Nos queda lo que vamos a ver ahora y después la encuesta. Y con eso básicamente ya estamos cerrando. Así que mucho ánimo, fuerza, queda muy poquito y por suerte, afortunadamente, creo que todos y todas hemos ido avanzando bien. Así que, si Dios quiere, el curso lo van a terminar también de buena forma. ¿Bien? Vamos con esta sesión. Esta sesión, como les había dicho también las semanas anteriores, voy a intentar hacerlas un poquito más breve también, para no seguir sobrecargando más este fin de semestre. ¿Sí? Lo que hoy día vamos a ver, como dice allí, es una mirada al discurso sobre los derechos y deberes del paciente que existen en el espacio de la salud. ¿Sí? Usted sabrá que como paciente tiene ciertos derechos, en teoría, y ciertos deberes también. Así que es muy importante para nosotros conocerlo como discurso ético. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto solamente teoría filosófica, un poquito más formal, pero también es importante mostrar que en la práctica y de manera muy concreta, existen discursos éticos en el espacio de la salud. ¿Sí? Y también, como cualquier discurso ético, se guía por ciertos principios. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo en este discurso sobre los derechos y deberes del paciente, es muy importante la idea de autonomía del paciente y especialmente la noción de consentimiento informado que vamos a revisar en unas clases más adelante. ¿Bien? A ver, la próxima semana formalmente tenemos la cátedra 2, ¿recuerda? Sí. Ya, muy bien. Y es la última cátedra, ¿sí? El resto son solamente los ejercicios sobre la encuesta. La cátedra 2, como dice allí, los contenidos que vamos a evaluar son el utilitarismo, lo que vimos sobre Rawls y la noción de justicia, la ética de la solidaridad y lo que vamos a ver hoy día sobre los derechos y deberes del paciente. Como lo hemos hecho hasta ahora, la cátedra va a ser con el tiempo suficiente para que puedan hacerla con calma, ¿sí? Va a seguir siendo el mismo esquema de evaluación en pareja y también va a seguir el mismo esquema de evaluaciones de desarrollo, ¿ya? Para que tengan al menos la posibilidad de planificarse dentro de lo apretada que debe ser su semana, para realizarla con la suficiente calma. ¿Sí? Recuerde siempre también lo que hemos comentado, aunque formalmente existen plazos para entrega de estos trabajos, de estas evaluaciones, en el contexto actual es muy importante que usted se mantenga comunicado conmigo, siga comunicada conmigo. Y si existen dificultades para entregarlo en la fecha que corresponde, escríbame, ¿bien? Es decir, las evaluaciones tienen plazos acotados, pero también en este contexto se entiende, naturalmente, que existen diversas situaciones que pueden hacerme no poder cumplir con el plazo que se me solicita, ¿ya? Entonces allí recuerde, siempre, siempre, si tiene cualquier eventualidad, cualquier situación, usted me escribe, ¿ok? Bien, entonces la próxima semana en clase, en el horario de cátedra, les voy a explicar en qué consiste la prueba. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los plazos de entrega, el tipo de respuesta, ¿sí? Y lo más probable es que tengan como una semana para entregarla. ¿Bien? ¿Hasta aquí dudas, consultas sobre la evaluación? No, profe, por lo menos. No, profe. Ya, muchas gracias. Vamos entonces con lo que vamos a discutir el día de hoy. Como les decía, nuestra discusión hoy día se va a centrar en el discurso sobre los derechos y deberes del paciente, y para entender cómo ese discurso ético llega a instalarse en el espacio de la salud, es muy importante ir comprendiendo sus principios, o los principios que lo orientan, y las bases en las cuales se sostiene. ¿Sí? La base más fundamental en general de cualquier normativa y de cualquier orden legal que se establezca en nuestro país tiene que ver con la Constitución.
Como usted sabe, el último tiempo la Constitución ha estado bastante vapuleada, ¿sí? Se intenta hacer cambios, se intenta reformularla, y todo ese esfuerzo tiene que ver justamente porque de alguna manera la Constitución establece los límites y los marcos básicos para cualquier acción que pueda ser considerada legal en nuestro espacio, en el espacio de la salud, ¿sí? A nosotros nos interesa la Constitución por dos elementos muy importantes, ¿sí? La Constitución establece lo que se llaman principios básicos y lo que se llaman bienes jurídicos. Es decir, cualquier ley, cualquier acción profesional, cualquier discurso que como profesionales nosotros realicemos en el espacio de la salud, tiene que respetar siempre la Constitución, ¿sí? Incluso nuestras propias reflexiones éticas no pueden ser inconstitucionales, no pueden ir contra la Constitución, ¿sí? Aunque formalmente uno pueda distinguir distintas posibilidades y elucubrar distintas formas de actuar frente a un conflicto ético, en la práctica concreta, ninguna de nuestras soluciones o de reflexiones éticas puede ir contra la Constitución, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros comprender cuáles son estos principios básicos y cuáles son estos bienes jurídicos que la Constitución establece, ¿sí? Porque como dice allí, sobre ellas se sostienen las leyes, reglamentos y procedimientos que dan cuenta de cualquier situación particular que se necesite regular, ¿sí? Los principios básicos que establece la Constitución son tres, ¿sí? El principio de subsidiariedad, servicialidad y legalidad. A nosotros en particular nos interesa el primero, ¿sí? Los principios, como dice allí, son enunciados normativos, es decir, frases, ¿sí? Juicios normativos, que contienen de forma abstracta el compromiso del Estado hacia la sociedad civil, y por lo tanto son exigibles para ellos. Es decir, la Constitución se guía por ciertos lineamientos, que llamamos principios. Esos principios son los que van a dar las posibilidades a las personas para reclamar, para alegar, para exigir, ¿sí? Y para comprender su rol ciudadano, ¿sí? En particular, hay un principio interesante para nosotros, que es el principio de subsidiariedad. A partir de ese principio, ¿sí? A partir de esa idea, ¿sí? El Estado deja, como dice allí, la libre iniciativa en los privados y actúa solo en aquellas áreas en que estos no puedan hacerlo. ¿Por qué eso es importante para nosotros en el espacio de la salud? Porque este principio de subsidiariedad es el que hace posible que exista salud privada y salud pública. Es decir, cuando se genera la constitución de nuestro país, la última constitución del año 81, el Estado asume un compromiso con respecto a ciertos bienes o servicios que va a entregar a los ciudadanos. Pero al mismo tiempo que asume ese compromiso, asume una limitante y dice, nosotros no vamos a poder entregar estos bienes y servicios a todos y a todas porque no contamos con los recursos necesarios y por lo tanto necesitamos la ayuda de los privados. Entonces nuestro compromiso como Estado, dice la Constitución, es entregar estos bienes y servicios básicos y fundamentales especialmente a aquellas personas más vulnerables que no puedan costearlos por sí mismos, pero todas aquellas otras personas que puedan y estén en condiciones de costearlos, tienen la posibilidad y van a ser cubiertos por el espacio privado. Ese principio entonces es el que hace posible para nosotros que exista salud privada y salud pública. ¿Se fija por qué es importante? Porque el Estado dice, yo no puedo entregarle salud a todos y a todas, ¿sí? Y como no puedo entregar salud a todas y a todos, ¿sí? Entonces dejo una parte de esa población para que sea cubierta por el espacio privado y yo me hago cargo de la otra parte de la población más vulnerable que no puede costearla por sí misma. ¿Se fija? Si ese principio no existiese en la Constitución, entonces podríamos tener salud pública para todos, ¿sí? Pero en base a ese principio, nosotros contamos con esta división, ¿sí? El segundo principio es más general, básicamente dice que el Estado está al servicio de las personas, está al servicio de los ciudadanos, y que ese estar al servicio de los ciudadanos, ¿sí? Debe darse en un marco de legalidad, es decir, en un marco organizado por leyes.
y todo ciudadano y el Estado debe regirse por estas leyes que se establecerán a partir de la Constitución. ¿Sí? Entonces tenemos 3 principios que orientan el discurso, que para nosotros es importante, de la ética en el espacio de la salud. De estos 3 principios, el más importante es el de subsidiariedad, porque nos obliga a reconocer la pertinencia de un espacio de salud pública y un espacio de salud privado, y desde ahí nosotros podemos ejercer nuestra profesión, en una clínica privada o en un espacio público. El segundo elemento que regula la Constitución y que establece la Constitución es lo que se llama los bienes jurídicos. Como dice allí, un bien jurídico es aquel valor esencial que por su importancia y trascendencia para la persona, el derecho, el conjunto de leyes, obliga a proteger. Entonces la Constitución establece un conjunto de elementos que dice que son importantísimos para cualquier persona. Es decir, la Constitución establece valores, asigna importancia a unos elementos por sobre otros. ¿Se acuerda cuando discutíamos sobre la moral? Las leyes y la Constitución también reflejan un marco moral, ¿sí? Y ese marco moral, es decir, que es importante, lo expresa a través de estos bienes jurídicos. La Constitución entonces dice que es importante y muy importante para cualquier persona su vida, su integridad personal, la igualdad, la intimidad, la libertad personal, la libertad de conciencia, la salud y la información. Estos bienes jurídicos son los que, de una u otra manera, la Ley de Derechos y Deberes trata de expresar y materializar. ¿Sí? Una discusión importantísima a propósito de estos bienes jurídicos es la que hemos comentado varias veces sobre la discusión sobre el aborto. ¿Sí? Para algunas personas, la ley del aborto en sus 3 causales podía ser considerada inconstitucional. Dígame usted, en base a lo que hemos conversado recién, ¿por qué podría ser inconstitucional la ley de aborto en sus 3 causales? ¿Cómo podría chocar con la Constitución? ¿En qué? Quizás por el derecho de vida Ya, muy bien, Gabriela, ¿el derecho de vida de quién? del bebé, del feto. Claro, exactamente, sí, como dice Francesca, como dice Connie también, sí, como dice Pía, exactamente. Porque desde la perspectiva de los movimientos pro vida, una ley que hace posible terminar con la vida del feto o del embrión es una ley que atenta contra justamente este bien jurídico que la Constitución establece, que es el derecho que tiene cualquier persona, ¿sí?, a que se respete, garantice y proteja su vida. ¿Sí? Entonces, claro, si uno lo ve de esa manera, efectivamente esa ley sería inconstitucional. ¿Sí? La discusión fue bastante compleja porque la Constitución lo que establece es el derecho a la vida de cualquier persona. ¿Sí? Entonces, esa discusión se volvió compleja porque al final lo que se estaba discutiendo es, ¿el embrión, el feto, es una persona? Si es una persona, entonces se debe garantizar su derecho a la vida. Si no es aún una persona, entonces no es inconstitucional terminar con la vida de ese organismo. ¿Sí? Por eso la discusión fue bastante compleja. ¿Sí? Entonces, estos bienes jurídicos también son los valores que la Ley de Derechos y Deberes va a tratar de resguardar. ¿Sí? Por eso los pacientes pueden tomar decisiones sobre si seguir o no seguir un tratamiento, porque eso tiene que ver con su libertad personal, con su conciencia y con su salud. ¿Sí? Por eso los pacientes también tienen el derecho a que se resguarde su ficha clínica. ¿Se acuerda que a propósito del coronavirus, cuando comenzó esta discusión entre los alcaldes y el ministerio, los alcaldes pedían que se les traspasara la información de qué personas en su comuna estaban contagiadas con coronavirus para poder tomar las medidas necesarias. ¿Sí? Pero claro, el ministerio decía, yo no puedo hacer eso, yo no puedo entregarle a usted información que es privada del paciente.
¿sí? De hecho, tampoco el ministerio debiese contar con esa información, porque esa información solamente queda remitida al equipo de salud tratante. ¿Sí? Entonces, como ve, nada de eso, no hay acciones, por muy éticas que parezcan, que puedan atentar o puedan ir en contra de lo que la Constitución establece. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se comprende el rol de los bienes jurídicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Recuerda entonces, los bienes jurídicos son los valores que la Constitución trata de promover. ¿Sí? Y como tales, no hay ley que pueda ir contra ellos. No hay decisiones éticas que podamos tomar en el espacio profesional que puedan ir contra ellos. ¿Sí? Como les decía, la discusión sobre el aborto se volvió bastante compleja, especialmente por dos artículos que establece el Código Civil, ¿sí? Tratando de hacerse eco de la Constitución, y dice en aquella época el Código Civil, en el artículo 75, a propósito de los castigos a los que se le podía someter una mujer embarazada, decía, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Te fijas? Lo dice de manera explícita. La ley protege la vida del que está por nacer. Todo castigo de la madre, en este caso cuando la madre está sometida a alguna pena aflictiva, por el cual pudiese peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. Se fija, incluso entonces el Código Civil establece que para las mujeres que cometen algún tipo de infracción legal, que amerita una sanción legal, si esa sanción pone en riesgo la vida del que está por nacer, debe diferirse, debe ponerse en espera hasta que nazca esa persona. Y el artículo 78 del Código Civil establece, y eso es importante para nosotros, que la persona termina con la muerte natural. ¿Sí? Es decir, una vez que la persona ha muerto naturalmente, la persona ha cesado de existir para el Código Civil. ¿Sí? Y con todas las consecuencias que eso tiene. ¿Sí? Entonces, nosotros en el espacio de la salud tenemos dos leyes que son muy importantes. La ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes, como dice allí, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. ¿Sí? También es muy importante recordar que en la medida que la ley establece deberes para las personas, también resguarda, hasta cierto punto, la salud y el bienestar de los propios profesionales, ¿sí? Porque es un deber del paciente respetar al profesional tratante, ¿sí? No porque sea el paciente va a insultarlo, va a tratarlo mal o la va a tratar mal. ¿Sí? Es un deber de él como paciente, de ella como paciente, resguardar su propia integridad. ¿Sí? Y además de la ley de derechos y deberes, está el Código Sanitario. ¿Sí? El Código Sanitario, como dice allí en su artículo primero, rige y regula todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. Hoy en día, el Código Sanitario se ha vuelto sumamente relevante. ¿Sí? Usted probablemente en las noticias, cada 2 o cada día por medio, va a escuchar sobre el Código Sanitario. ¿Sí? Las regulaciones y las obligaciones que establece el Código Sanitario y que permite, por ejemplo, a carabineros detener a personas, ¿sí? Poner en cuarentena, poder en residencias hospitalarias transitorias, a cualquier persona que ponga en riesgo la salud. Para nosotros es importante el Código Sanitario también porque regula qué es lo que usted como profesional puede hacer y qué es lo que no puede hacer como profesional de la salud. ¿Sí? Establece los límites para cada una de nuestras profesiones, ¿sí? Y establece las diferencias, por ejemplo, entre quiénes pueden diagnosticar, quiénes no pueden diagnosticar, en qué ámbito es posible hacer un diagnóstico para una profesión, en qué ámbito no es posible, etc. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos entonces hasta ahora, tenemos una constitución que establece ciertos principios y valores, ¿sí? Entre ellos la vida, la salud, la integridad personal. ¿Sí? Tenemos sobre eso una ley de derechos y deberes, ¿sí? Que trata de resguardar esos valores en el ejercicio de la práctica profesional y el espacio de salud. Y tenemos un código sanitario que trata de, respetando esos mismos valores y principios de la Constitución, definir qué acciones son posibles para los profesionales de la salud y qué acciones son posibles cuando existen
situaciones de salud complejas como las que vivimos hoy en día por el COVID-19. La ley de derechos y deberes se inspira, ¿sí?, en un conjunto de principios propios, ¿sí? Así como cuando decíamos que la ética kantiana tenía ciertos supuestos, y que la ética aristotélica tenía ciertos supuestos, y que John Rawls también sobre la idea de justicia tiene ciertos supuestos, acá en el discurso ético de la ley de derechos y deberes del paciente también hay supuestos. El supuesto más importante y más básico es el de la dignidad de las personas, ¿sí? La ley asume que toda persona, simplemente por su condición de persona, merece un trato digno en los procesos de atención en salud, ¿sí? Ahora, ¿qué implica eso? Que, vamos a ir anotando acá, que primero, esta dignidad está asociada a la condición de persona, no a lo que ha hecho o no ha hecho esa persona. ¿Me explico? Yo puedo ser el pedófilo más grande del mundo, pero sigo siendo persona. Así que como persona, merezco y exijo un trato digno en la atención de salud, ¿sí? Igualmente, si yo soy un niño de 2 años o una niña de 2 años, soy persona y como tal, merezco y exijo un trato digno. Y igual con un bebé de 3 días. Un bebé de 3 días es persona, ¿sí?, y por lo tanto merece dignidad y respeto en su trato. ¿Cuál cree usted que puede ser el conflicto o la dificultad en este primer principio? ¿Qué es lo difícil de este principio? Si yo le digo, tiene que respetar la dignidad del paciente, ¿qué dificultad puede haber allí? ¿Por qué puede ser difícil eso? Que el paciente desee morir, por ejemplo, y hay que Ya, respetarlo. ya, muy bien. Es decir, que el paciente pueda querer algo de su perspectiva y hay que respetarlo, ¿sí? Además, como dice Cody, muy bien, que existan condiciones para que eso se pueda cumplir. ¿Sí? Eso también lo hemos discutido y es muy importante notarlo. Como dice Janina también, el sistema y la estructura debe hacer posible el producir esa dignidad, ¿sí? Y muy bien, Catalina también, como dice Catalina, la dignidad tiene que ver con la propia persona y por lo tanto yo tengo que conocer bien a la persona para saber lo que es digno o no para ella. Entonces, esta dignidad, el concepto de dignidad, es justamente una de las cosas complejas en nuestros procesos de atención en salud. Porque tiene que ver, vamos a ir colocándolo acá, con el sistema, ¿sí? ¿Y qué queremos decir con eso? Por ejemplo, hoy en día, recién veía ahí las noticias, ¿sí? Falleció una joven en San Antonio porque fue 3 veces o 4 veces al servicio de urgencia y la mandaron de vuelta para la casa, finalmente tenía COVID-19 y falleció, ¿sí? Entonces, si el sistema está colapsado, si yo no tengo posibilidades de apertura de cama, si no respeto tiempos prudentes de atención en salud, entonces es la estructura, el sistema de salud, el que me impide otorgar dignidad a las personas, aunque yo quiera como profesional, ¿sí? Aunque yo esté dispuesto como persona a hacer lo máximo posible por respetar esa dignidad, el sistema me lo impide, ¿sí? Por lo tanto, existen ciertas condiciones de este sistema que hacen posible o no entregar esta dignidad a las personas. Y por otra parte, la dignidad tiene que ver con la perspectiva subjetiva, con la perspectiva propia. Es el individuo, ¿sí?, la individua, quienes definen desde su perspectiva lo que es un trato digno o no, ¿sí? Y por lo tanto, como decía Catalina, yo tengo que poder conocer a esa persona, acercarme a esa persona, para saber qué considera digno y qué no es digno para ella, ¿sí? Como decía Gabriela, por ejemplo, para algunas personas es digno ayudarlos a morir. Es parte de la dignidad que ellos y ellas sienten que merecen con respecto a su persona. Para otras personas
ayudarlos a morir es indigno, porque quieren hacer todo lo posible por permanecer con vida. Entonces, ese es el principio fundamental que inspira la Ley de Derechos y Deberes, y es al mismo tiempo lo más difícil de toda la ley. ¿Sí? Cada uno de los artículos de la Ley de Derechos y Deberes va a estar atravesada por este problema, por saber qué es lo digno y si estamos en condiciones como sistema de salud de entregar dignidad a las personas en sus procesos de atención de salud. ¿Sí? La dignidad entonces tiene que ver con la autonomía de las personas, especialmente en esta dimensión, en la dimensión subjetiva, ¿sí? Porque las personas deben ser, para la Ley de Derechos y Deberes, autónomas con respecto a su atención de salud. Deben poder tomar decisiones con respecto a su atención de salud. ¿Sí? Esa autonomía, para que exista, como veíamos con Kant, tiene que darse junta y al mismo tiempo con la posibilidad de informar adecuadamente a las personas sobre su propia salud y sus posibilidades. Es decir, yo no puedo ejercer autonomía en mi atención de salud sin estar adecuadamente informado o informada sobre mi salud y mis posibilidades. ¿Sí? Ahí hemos discutido un montón de casos tipo. ¿Sí? El caso tipo es básico y que se da reiterativamente, es por ejemplo en las patologías terminales, cuando se pregunta a la familia si hay que decirle o no al paciente, a su familiar, que está terminal o no, especialmente si son abuelitos, por ejemplo. ¿Sí? Allí la ley trata de mostrar que para que las personas puedan tomar decisiones autónomas necesariamente tienen que estar informadas. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces y cuáles comienzan a ser los matices que la ley intenta establecer? ¿Sí? Con respecto a la autonomía y a la información, ¿sí? Se busca precisar de manera clara y acotada qué pasa con la autonomía en aquellas personas que son menores de edad. ¿Sí? En primer lugar, como menores de edad, siguen siendo personas. ¿Sí? Como menores de edad y como personas, siguen teniendo autonomía. ¿Sí? Quizás no autonomía plena, quizás no autonomía en todos los ámbitos de su vida, ¿sí? Pero sí una cierta autonomía sobre su propia salud. Y para que eso ocurra, yo necesito informar adecuadamente a estos menores de edad con respecto a su salud. ¿Sí? Recuerdo una conversación en otro curso a propósito, por ejemplo, de los menores cuando están en fases terminales de cáncer. Es una situación bastante terrible, bastante dolorosa, ¿sí? Para ellos y su familia. Entonces yo me preguntaba y le preguntaba a las enfermeras si en oncología, en esas unidades, por ejemplo, se les permitía y se les informaba a los niños sobre su propia condición, o se les informaba a la familia y que la familia hablase con el niño o la niña. ¿Me explico? En ese caso, ¿sí? Ellos me decían que dependía, y así lo hacían en la práctica, de la autonomía que ese niño o niña podía evidenciar. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una niña o un niño de 11 años, evidentemente tiene más conciencia de su situación, tiene conciencia también de su propio cuerpo y su salud, y por lo tanto tiene conciencia sobre la normalidad o anormalidad que está viviendo. Y en ese caso, por ejemplo, se le comentaba, se le informaba al niño sobre su condición de salud junto a sus padres, ¿sí? Pero se le informaba directamente. En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, de un pequeño de 2 años, evidentemente allí las posibilidades del niño para comprender su situación se encuentran limitadas. ¿Sí? Por lo tanto, se conversaba con la familia y la familia encontraba el camino más adecuado para contarle, para decirle, para presentarle su situación. Y eso justamente tenía que ver con el respeto a la dignidad de ese niño, ¿sí? O de esa niña. Entonces, esa es una situación compleja, ¿sí? Los niños son pacientes, son dignos como personas,
son capaces de cierta autonomía, pero siempre tiene que clarificarse en ese momento, en ese escenario, ¿sí? En base a las competencias y capacidades que el propio niño o la propia niña manifiesta y presenta, ¿sí? El último tiempo, y afortunadamente ha habido bastante reflexión en el espacio de la salud sobre los pacientes terminales, ¿sí? Y sobre la necesidad de otorgar un proceso digno en esta fase terminal de su vida y de su patología, ¿sí? Ha habido mucha reflexión, como les comentaba, se han clarificado muchos criterios sobre cuidados paliativos, sobre posibilidades de entregar a las personas una muerte digna en sus hogares, acompañando el sufrimiento físico y emocional que estas patologías producen, ¿sí? Y por lo tanto allí hay mayor reflexión sobre la dignidad que merece el paciente terminal, ¿sí? Pero un espacio donde se ha reflexionado muy poco es el espacio del paciente que tiene una discapacidad psíquica o intelectual, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero hay que reconocer que el paciente con discapacidad psíquica o intelectual sigue siendo persona, ¿sí? No porque yo tenga una patología mental, he perdido mi condición de persona, ¿sí? Y eso, que discursivamente es fácil de plantear, en la práctica es muy difícil de materializar. Supongamos que usted va a ir a hacer una terapia o va a hacer rehabilitación a un psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico o a una clínica de salud mental, ¿sí? Entonces, cuando se acerca a su paciente, la paciente le dice que quiere contarle algo, que todos los días en esa clínica abusan de ella, ¿sí? Que todos los días la tocan, que todos los días le hacen cosas. Si es una paciente psiquiátrica, ¿cuál es la primera actitud que usted va a tener frente a ese discurso? Tendría que revisar el expediente de la persona, la capacidad que tiene de realidad. Ya, muy bien. Gabriel, entonces primero miraría, por ejemplo, la ficha, vería cuál es la patología que tiene y desde allí cómo se vincula con la realidad de esa paciente, ¿sí? Pero note entonces que la mayoría de nosotros y de nosotras, la primera actitud que va a tomar frente a ese discurso es una actitud de sospecha, ¿sí? De no creer inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una paciente psiquiátrica, ¿sí? O un paciente psiquiátrico. Por lo tanto, nuestro primer movimiento es poner en duda lo que el paciente está relatando, ¿sí? Si ese discurso fuese dicho por un paciente no psiquiátrico, probablemente usted inmediatamente lo creería, ¿sí? O estaría mucho más cerca de creerlo, de aceptarlo. Entonces salió un informe que se realizó en clínicas y hospitales y hogares de larga estadía de pacientes psiquiátricos, y justamente allí se mostraba cómo prácticamente todas las objeciones o reclamos de los pacientes psiquiátricos con respecto a su atención y a la dignidad de su atención de salud en esas residencias era desestimado por los profesionales porque no les creían, ¿sí? Porque no los escuchaban por ser pacientes psiquiátricos. Es decir, nuestra propia cultura con respecto a la enfermedad psiquiátrica o a la enfermedad mental nos hace eliminar, ¿sí? O no considerar la dignidad del paciente psiquiátrico, ¿sí? Somos nosotros desde nuestros prejuicios con respecto a las patologías mentales quienes impedimos el respeto de la dignidad del paciente psiquiátrico, ¿sí? Entonces la ley de derechos y deberes trata de ordenar ese asunto, trata de poner límites a nuestros prejuicios para tratar de guiar el respeto hacia el paciente psiquiátrico como persona digna y como persona merecedor de un trato digno en los procesos de atención en salud, ¿sí? Finalmente, esos principios terminan decantando en instrumentos. Por ejemplo, tenemos el típico instrumento que es el consentimiento informado, ¿sí? La ficha clínica, ¿sí? Que son dos instrumentos que pretenden resguardar la dignidad de las personas, permitir la autonomía en su toma de decisiones, ¿sí?
y que como instrumentos deben ser respetados por los profesionales de la salud. ¿Sí? Tenemos la ficha y tenemos el consentimiento informado. ¿Sí? Sobre el consentimiento informado vamos a conversar un poquito más cuando hablemos de la encuesta, ¿sí? Pero un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, básicamente, como para sintetizar esta diapo, la ley de derechos y deberes entonces se establece sobre ciertos principios, ¿sí? Que reflejan a su vez valores y principios establecidos por la Constitución, y que los más centrales o los más importantes son los tres primeros que aparecen arriba, ¿sí? El principio de dignidad de la persona y del paciente, el principio de autonomía, la toma de decisiones de los procesos de salud, y el derecho a estar informado. ¿Sí? Esos tres principios entonces deben resguardarse en todas las decisiones o acciones que en el espacio de la salud usted pueda tomar. Déjeme borrar esto. Ahí. Entonces, ya para ir cerrando un poquito, ¿cuáles son las preguntas o las objeciones o las dificultades que más aparecen con respecto a la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del paciente? ¿Sí? La primera pregunta o la primera cuestión tiene que ver con los derechos de las personas y su autonomía en los procesos de atención de salud. Es decir, ¿a qué puede negarse un paciente y a qué no puede negarse un paciente dentro de los procedimientos de salud? ¿Sí? La Ley de Derechos y Deberes establece que todo paciente puede solicitar, por ejemplo, la alta voluntaria, ¿sí? O su negativa a algún procedimiento de salud en base a su propia autonomía. Pero la ley establece ciertos límites y márgenes para esa autonomía. ¿Sí? Dice allí, toda persona tiene derecho a otorgar, es decir, permito, o denegar, o no permito, ¿sí? Su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento, pero con ciertas limitaciones. Rechazo a tratamientos que pueden implicar la aceleración artificial de la muerte, la eutanasia o el auxilio al suicidio. Es decir, un paciente puede aceptar o rechazar tratamientos que tengan como consecuencia, ¿sí?, su muerte natural. Yo puedo negarme a recibir, por ejemplo, un tratamiento sabiendo que el negarme a ese tratamiento va a implicar la muerte natural de mi organismo. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer, lo que no permite la ley, es que usted autorice, ¿sí?, en base a su voluntad, autorice tratamientos que aceleren artificialmente su muerte. ¿Me explico? Usted no puede permitir y decirle al médico que le ponga, por ejemplo, más morfina, ¿sí?, sabiendo que el darle más morfina va a terminar con su vida, porque ese tratamiento acelera artificialmente la muerte del paciente. ¿Me explico? Muy bien, eso es muy importante porque finalmente eso después va a decantar en la discusión sobre la eutanasia que hoy en día existe en nuestro país y la necesidad o no de legalizar un camino para esa eutanasia, ¿sí? Actualmente nosotros podemos decidir no continuar tratamientos, por ejemplo, en relación a nuestro cáncer, ¿sí?, sabiendo que eso va a culminar con un proceso de muerte natural en nosotros. Pero el equipo de salud no puede hacer nada para acelerar ese proceso. Puede hacer algo para evitar que ese proceso sea doloroso, para evitar que ese proceso sea un sufrimiento constante, ¿sí? Para eso son los cuidados paliativos. Pero no puede acelerar mi muerte, ¿sí? El artículo 14 establece que entonces que todo paciente puede otorgar o denegar su voluntad para cualquier procedimiento, pero establece en el artículo siguiente que no se va a requerir manifestación de la voluntad del paciente en tres casos muy importantes para nosotros. ¿Sí? No vamos a necesitar la declaración del paciente o la voluntad del paciente en caso que
la falta de intervención, ¿sí?, o tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy en día, por ejemplo, frente al COVID-19, este artículo de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente establece la posibilidad o la facultad de obligar a un paciente a recibir el tratamiento. ¿Me explico? Si ese paciente que tiene COVID-19 ahora se negase a recibir el tratamiento, en base a la Ley de Derechos y Deberes, lo que estaría haciendo en la práctica es poner en riesgo su vida, ¿cierto? Muy bien, y eso lo puede hacer, puede permitir eso la ley, pero la ley no puede permitir que cuando ese paciente pone en riesgo su vida, ¿sí?, ponga al mismo tiempo en riesgo la vida de los demás, la salud pública, ¿sí? Y por eso nosotros podemos obligar a este tipo de pacientes y no necesitamos la venia del paciente para realizar el tratamiento, ¿sí? Otro caso, otra situación donde no se requiere manifestación de la voluntad del paciente es cuando, en el caso que la condición de salud del paciente implique riesgo vital o secuela funcional grave, ¿sí?, y el paciente no pueda manifestar su voluntad, ni sea posible obtener el consentimiento de su representante, su apoderado o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Ese segundo caso, por ejemplo, es el que habitualmente usted va a encontrar en los servicios de urgencia, ¿sí? Supongamos que yo quise terminar con mi vida y salté del edificio en el que me encuentro, ¿sí? No logré hacerlo, no logré poner término a mi vida y llego inconsciente al servicio de urgencia, ¿sí? Como yo no estoy en condiciones para otorgar o denegar mi voluntad porque estoy inconsciente, como tampoco existe en el sistema de salud, ¿sí?, lo que comentábamos recién, en el sistema de salud no hay en ninguna parte un registro de mi voluntad sobre lo que yo quiero que se haga o no en ciertas condiciones. No hay en ninguna parte en el servicio de salud una ficha donde se indique que yo no quiero ser reanimado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no cuentan con información sobre mi voluntad, no estoy en condiciones yo para expresar mi voluntad y tampoco hay un representante mío. Entonces, en ese caso, usted está en la obligación, ¿sí?, de salvar mi vida, aunque incluso pueda terminar con algún tipo de secuela funcional, ¿sí? Claro, después cuando yo despierte voy a decir, pero ¿por qué me salvaron la vida si yo no quería seguir viviendo? Muy bien, pero en el momento de la atención, usted debe actuar para salvar la vida del paciente. Si esto lo establece la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, mirando la Constitución, ¿por qué eso es así? ¿Por qué la Ley de Derechos y Deberes está obligándolo a usted, como profesional de la salud, a tomar esa decisión? Por el derecho a la vida. Sí, muy bien, Gabriela. Sí, y como dice Pía también, por el derecho a la vida, porque la Constitución establece la vida como un bien jurídico fundamental. Recuérdelo siempre, ¿sí? La Constitución es la que establece el bien jurídico, ¿sí? Y muy bien, Connie, también. El Código Sanitario establece que para resguardar esa vida, usted está con la obligación de actuar para alcanzar ese fin, ¿sí? Entonces, el Código Sanitario, por ejemplo, también establece que usted como profesional de la salud no puede terminar con la vida de alguien, ¿sí? Por eso la discusión sobre la eutanasia es tan compleja porque implica reformular un conjunto de elementos legales que nos impide terminar con la vida de alguien, ¿sí? Un profesional de la salud no puede terminar con la vida de alguien, ¿sí? Y la última excepción que establece esta Ley de Derechos y Deberes es cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su representante legal, ¿sí? Toda aquella persona que esté en coma inducido, que no cuente con nadie, naturalmente uno va a asumir entonces que no puede esta persona expresar su voluntad y sus deseos y hay que actuar conforme a lo que la ley establece, ¿sí? La segunda cuestión son cuáles son los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, ¿sí? Especialmente esta discusión en algún punto se volvió interesante
Está Ah, caliente, ya pasa. Si no te gusta, pues, alguien por ahí, Nicolás tiene el micrófono abierto, ahí se lo silencia, antes de que pasara muchas caras. Perdón, profe. No se preocupe. La siguiente pregunta, como le decía, es recurrente y es un problema con respecto, por ejemplo, a los niños o las personas con síndrome de Down, ¿sí? Durante mucho tiempo en la práctica de los espacios de salud, ¿sí? Ocurría una situación bastante compleja, ¿sí? Supongamos que usted tiene un hijo o una hija con síndrome de Down, ¿sí? Y esa hija y ese hijo usted ha querido ayudarle y darle todas las posibilidades naturales para que crezca y se desarrolle como persona, ¿sí? En ese momento entonces su hijo o su hija establece una relación de pareja con otra persona, ¿sí? Que tenga o no tenga síndrome de Down. Entonces, lo que ocurría con esas familias era que los padres naturalmente sentían una inquietud, ¿sí? Y la inquietud que comenzaban a sentir era, bueno, si tiene una vida de pareja, mi hijo o mi hija puede que comience a mantener relaciones sexuales con su pareja, ¿sí? Y dada su condición, pensaban así, de persona con síndrome de Down, quizás no están del todo conscientes de lo que significa tener hijos, o no están del todo conscientes respecto a los riesgos o posibilidades de un embarazo. Entonces, algo debo hacer. Y ocurría que muchos padres llevaban a sus hijos con síndrome de Down y a sus hijas con síndrome de Down a realizarse procedimientos irreversibles que impedían, ¿sí? Las posibilidades de quedar embarazadas. Establecían procedimientos para esterilizar a sus propios hijos, ¿sí? Y se volvió una práctica recurrente dada esta problemática que las familias empezaban a vivir. Entonces, en ese marco es donde los derechos con las personas con algún tipo de discapacidad psíquica o intelectual se vuelven relevantes, ¿sí? La ley trató de establecer límites a eso. Primero, ¿es necesario establecer límites a eso? ¿Un padre o una madre pueden esterilizar a sus hijos con síndrome de Down? No, no deberían. No debería, ¿por qué? Porque recuerde lo que dice la Constitución, ¿sí? Son personas, en la medida en que son personas, están resguardados por la Constitución en sus bienes jurídicos, integridad, vida, autonomía, etc., ¿sí? Lo que hay que hacer es encontrar la forma y el camino para respetar esa integridad, esa autonomía que tengan y su condición de persona. Entonces, la ley establece que en casos de tratamiento invasivos e irreversibles, tales como la esterilización, psicocirugía u otro de carácter irreversible, el profesional tratante debe contar con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. Es decir, lo primero que se evidencia en la ley es que ya no son los padres o los adultos responsables quienes son los únicos de tomar una decisión con respecto a estas personas, ¿sí? Debe pasar por la discusión del Comité de Ética del establecimiento de salud. Luego, debe ser informado a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con algún tipo de enfermedad mental, y en base a esa discusión, se debe considerar si es adecuado o no, ¿sí?, realizar el procedimiento. Es decir, dadas las limitantes que pueda tener la condición psíquica o intelectual de la persona, se lleva a cabo una discusión entre un grupo de profesionales, ¿sí?, para ver si esa decisión es plausible y respeta la dignidad de esta persona, ¿sí? Igualmente con medidas restrictivas, por ejemplo, aislar a una persona, amarrar a una persona, ¿sí?, amarrarla a su cama, etc. Todos esos tipos de decisiones tienen que ser informadas a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, ¿sí? Por lo tanto, ese es el procedimiento que la ley establece, ¿sí? En la práctica usted debiese tratar de respetar ese procedimiento, ¿sí? Y siempre que estas personas o estos pacientes con patologías mentales puedan poner en riesgo la vida de los propios profesionales, por ejemplo, que sean pacientes violentos, etc., hay que tomar las medidas necesarias para ello,
pero recuerde siempre que es necesario justificar esas medidas, ¿sí? Entonces, claro, podemos aislar a un paciente, podemos contenerlo físicamente, podemos contenerlo farmacológicamente, pero inmediatamente debo hacer la justificación a la familia, a la comisión regional, sobre las razones que nos llevaron a eso, ¿sí? ¿Profe? Dígame. Una consulta. Por ejemplo, en el caso de que se haga como la intervención a una persona con alguna discapacidad intelectual, Sí. la persona responsable, ¿quién va a ser al final? ¿El doctor? ¿La persona el padre de la persona a la que está interviniendo, por ejemplo? Ya, muy bien. Efectivamente, la primera persona o el primer escalón del desarrollo de la subrogación de la autonomía de este paciente, es decir, del desplazamiento de la autonomía del paciente, va a ser el familiar directo o el adulto responsable, ¿sí? Pero, en el caso de este tipo de medidas irreversibles que implican una posible vulneración de la dignidad de la persona, se amplía ese espacio de responsabilidad a la comisión de ética del establecimiento y luego se informa esa decisión o esa recomendación del comité de ética a la Comisión Regional de Protección. Es decir, la decisión deja de ser solamente pertinente y ubicada en el adulto responsable, sino que se amplía ese círculo hacia el comité y hacia lo que puede decir la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, ¿sí? Por eso es tan engorroso el proceso y por eso es un poquito tan difícil de llevar a cabo, ¿sí? Pero por eso también les daba el matiz, ¿sí? Evidentemente, si el paciente está poniendo en riesgo a los profesionales o a otros pacientes, las medidas de contención física o farmacológica tal vez sean necesarias, ¿sí? Y hay que hacerlas allí. Pero lo que no se debe olvidar es la información al adulto responsable, la información al comité de ética y la información a la comisión para resguardar que esas medidas se hagan con dignidad y respeto a la persona, ¿sí? Hay miles de formas de contener a alguien, ¿sí? No solamente amarrándolo, ¿sí? Entonces, esos son los casos borrosos, complejos, que por allí trata de resguardar un poquito la ley, ¿sí? Ya como para terminar, la pregunta es ¿cuáles son los derechos de las personas respecto del estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente? Como les decía, la ley y la discusión ha avanzado harto el último tiempo, las últimas décadas sobre esto, ¿sí? Dice que toda persona en estado terminal tendrá derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte, y recuerde que cuando hablamos de momento de su muerte, es el momento de su muerte natural, ¿sí? En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual. Esta situación que expresa la Ley de Derechos y Deberes, si la pensamos hoy en día, por ejemplo, vemos cómo las condiciones y el sistema a veces hacen que este derecho de morir con dignidad no necesariamente pueda ser materializado plenamente, ¿sí? Por ejemplo, dada la situación del COVID-19, usted ha visto lo que implica, por ejemplo, para los funerales de las personas, lo que implica para la asistencia y la compañía de estas personas en sus últimos momentos, ¿sí? Aunque es un derecho de ese paciente que asistan sus familiares, eso va a estar limitado o posibilitado por las condiciones del propio sistema de salud. ¿Me explico? No es llegar y meter en estos días de COVID-19 a 6 familiares a una sala de UCI donde existen muchos pacientes con COVID-19 o con situaciones similares, ¿sí? Ese ingreso puede poner en riesgo la vida de otros pacientes, puede poner en riesgo la vida del propio personal de la salud, ¿sí? Y por eso es que estas discusiones se vuelven complejas, ¿sí? Porque hay que verlo en el contexto concreto, en la situación concreta, ¿sí? Por eso la Ley de Derechos y Deberes se basa en principios, porque son líneas que tienen que orientar nuestras acciones, que tienen que orientar el sentido de nuestras acciones, pero siempre va a haber unas líneas más importantes que otras, ¿sí? El principio más importante, recuérdelo siempre, es la vida, ¿sí? La vida del paciente, la vida de la persona, la vida del profesional.
Y por lo tanto, ninguna de las acciones que podamos tomar en el espacio de la salud puede poner en riesgo la vida nuestra y de los pacientes, ¿sí? Entonces usted me va a decir, es que el paciente en mi familia tiene derecho a morir, a no morir solo, a morir acompañado por su familia. Muy bien, siempre y cuando nosotros podamos contar con las condiciones para que esa acción no ponga en riesgo a otros pacientes ni a los propios profesionales. ¿Me explico? Y allí no se está pasando a llevar formalmente la ley, sino que se está haciendo lo máximamente humanamente posible por cumplir con ella. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente con eso terminamos la sesión del día de hoy. Recuerde que como esto lo vamos a preguntar en el control, lo más probable es que yo le pida que encuentre ejemplos donde la ley de derechos y deberes se puede poner un poco en riesgo o no es tan claro la forma y el modo en que se deba cumplir y actuar conforme a esa ley, ¿sí? Como los casos que discutíamos recién, ¿sí? La situación del COVID-19 ha generado y ha puesto en evidencia un montón de conflictos éticos presentes en nuestros espacios, así que por allí trate de ir mirando en esta semanita ideas que se le puedan ocurrir o cómo aplicar esta ley de derechos y deberes en el contexto actual, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Esa discusión es enormemente compleja, Francesca, ¿sí? La ley formalmente establece que hasta las 12 semanas es posible realizar la intervención del proceso natural de gestación, ¿sí? Y por lo tanto hasta las 12 semanas, creo, es posible terminar con la vida de ese organismo, ¿sí? Así que uno podría decir que desde la semana 13 en adelante, para efectos prácticos, ya es considerada una persona. Pero filosóficamente es una discusión eterna, ¿sí? Nadie, el control lo tenemos la próxima semana, ¿sí? En clase vamos a explicarlo, lo vamos a presentar, y allí recuerde, le voy a dar probablemente una semana completa para que lo pueda responder. El control va a ser en parejas, igual que el primer control, y lo importante es que tenga tiempo y las condiciones para darlo, ¿ya? Si surge cualquier eventualidad en su espacio familiar, en su espacio profesional, etcétera, que le impida completar adecuadamente la evaluación, usted me escribe, ¿ya? Eso quiero que lo tengan muy, muy claro, ¿sí? Sé que estas semanas son angustiosas, en general hay mucha presión, hay mucho trabajo que hacer, ¿ya? Pero lo que me importa es que puedan dar bien esos trabajos y si creen que no están las condiciones en ese momento para darlo, que me escriban, ¿sí? Y ahí nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Ya, Tengo una jóvenes, consulta, entonces. profe. Dígame. Próximamente ejercicio aún no se sabe nada. Sí, después de la prueba les voy a pasar ya la encuesta para empezar a trabajarla y hacer los 2 momentos de ejercicios que nos quedan, ¿sí? ¿Y va a ser vía online, como había comentado usted? Sí, se va a hacer en línea, allí cada uno tiene que encontrar la forma más práctica de aplicarlo. Básicamente va a consistir en realizar la encuesta por algún medio que ustedes dispongan, puede ser WhatsApp, puede ser Zoom, puede ser incluso telefónico, ¿sí? Eh, y allí van dejando registro de las respuestas que tenga esta persona que les vaya a responder el instrumento. Ok, profe, gracias. ¿Ya? Por ahora concentrémonos en la prueba que tenemos la próxima semana, ¿sí? Y después ahí les voy a ir dando noticias sobre lo otro, ¿ya? Pero recuerden siempre la encuesta no tiene que ponerlos en riesgo ni nada parecido, ¿bien? Ya, jóvenes, dejémoslos hasta aquí entonces. Ánimo, ¿sí? Ya falta poco para ir terminando, ¿sí? Que estén muy bien ustedes, sus familias, cuídense, ¿sí? Chao, profe, gracias. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe. Buena semana. Hasta luego. Gracias, Gabriela, a ustedes también, cuídense mucho. Chao, profe, que le vaya bien. Cuídense, Chao, profe, cuídese. que descansen, ánimo.